posición, con denuedo. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Ahí está el tema de esta mañana. Volviendo a la palabra. Volviendo a la palabra. Y lo vamos a basar en el pasaje que encontramos en Josué capítulo 8, versos 34 y 35. Dice la palabra de Dios: después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Verso 35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Gloria a Dios. La celebración de una victoria es algo que a todos nos encanta. No hay nada comparado con la victoria. Hemos escuchado por ahí. Lo vemos a través de nuestros triunfos personales. ¿Cuántos les da mucha alegría saber que Dios ha mostrado su palabra en algunos de ustedes? Que Dios ha manifestado su gracia y que les ha dado victoria en algún área. A todos nos encanta eso. Hemos visto aún en nuestra nación la manera de celebrar diferentes tipos de victoria en diferentes áreas. Yo creo que una de las que siempre recordamos o victorias que sabemos cómo se celebrarán será cuando nuestra selección en el fútbol gana. Entonces sabemos que la gente irá en el Distrito Federal a un lugar conocido como el Ángel de la Independencia, y que ahí celebrarán y darán rienda suelta a la celebración por una victoria que obtuvo el equipo que ellos aman, el cual es nuestra selección mexicana. Sin embargo, en medio de la celebración a veces se ha pasado al vandalismo, lo cual nos muestra que a veces la victoria también tiene sus lados malos. En el reino espiritual no es diferente. Celebrar una victoria es bueno, es agradable, a Dios le gusta. De hecho, Dios habla mucho acerca de celebrar. Sin embargo, tenemos que tener prudencia al momento de la celebración y no dejarnos llevar por la euforia de una victoria, de un triunfo. Algo así sucedió con el pueblo de Israel. Lograron conquistar Jericó, y cuando no tuvieron ningún muerto del lado de ellos, pues celebraron la victoria. Vieron cuánto habían ganado en oro, en piedras preciosas de Jericó, aunque sabían que todo le pertenecía a Dios, porque dijimos la semana pasada, Dios había escogido Jericó como su diezmo, como su primicia. Él dijo: tomarán de todas las ciudades lo que encuentren y será de ustedes, pero Jericó es mía. Nadie tome nada de Jericó, porque Jericó es mío. ¿Sí? Dijimos también, ese es el principio del diezmo. Sin embargo, alguien dijo: ¿por qué? Yo fui el que peleé, yo fui el que luché, lo que yo gane es mío. Un hombre llamado Acán. Y este hombre, por culpa de él, provocó una derrota en la siguiente batalla. Josué no entendió por qué la derrota y vino a Dios y le reclamó, como muchos de nosotros lo hemos hecho en alguna ocasión. Viene una victoria y ni quien se acuerde de Dios. Le celebramos a todo, lo celebramos con euforia y se lo platicamos a todo mundo. Y le mostramos la gracia que Dios ha tenido para con nosotros, dándonos victoria en algún área de nuestra vida. Nos encanta presumir nuestros logros. Y no está mal, está bien, siempre y cuando lo hagamos con prudencia.
Ahorita vamos a hablar acerca de a qué me refiero con esa prudencia, o más bien a qué se refiere la palabra de Dios con esa prudencia. Nos encanta dar testimonio de cómo Dios se manifestó en algo en nuestra vida. ¿Alguien sabe de lo que hablo? A todos nos ha pasado. Pero cuando algo sale mal, inmediatamente vamos con Él. Cuando algo sale bien, vamos con el hombre y le decimos: no, hombre, el Señor hizo cosas grandes. Pero cuando algo sale mal, vamos con Él y decimos: ¿por qué? ¿Por qué permitiste que esto sucediera? Así vino Josué también delante de Dios y le dijo: ¿por qué? ¿Por qué nos sacaste de la tierra de Egipto y nos hiciste pasar el Jordán solo para entregarnos en manos de los enemigos? Y Dios le dijo: es que hay anatema en medio de ustedes, hay maldición. Les dije que Jericó era mía y uno de ustedes desobedeció. Y con uno que desobedezca, todos sufren las consecuencias. Hablamos de eso. El principio del cuerpo. Tienes que buscar la bendición de los demás y entonces obtienes tú. Si mi hermano no hereda la promesa, tampoco yo. Así que buscaré que le herede para que pueda heredar yo. ¿Alguien recuerda esa enseñanza? Si no la pudiste escuchar, descárgala de portal6640.com o escúchala en YouTube. De verdad es muy importante que lo hagas. Sin embargo, Josué, antes de llegar a tomar Jericó, consultó a Dios. Y Dios le dijo: durante 7 días darán una vuelta cada día alrededor de Jericó, pero en el 7º día darán 7 vueltas. Esa era la estrategia. Pero después de la victoria está tan contento el pueblo que ya no consulta a Dios. No, pues si Dios está con nosotros, ya lo vimos. Ahí está Jericó como prueba. Ahora vamos contra Jai, vamos sobre ella. ¿Cuál es el problema? Y se fueron a tratar de vencer a este pueblito, que no era una ciudad, era un pueblito. Y no pudieron vencer a Jai. Fueron derrotados, fueron avergonzados y cayeron los primeros 36 muertos del lado de Israel. Así es la iglesia. En muchas ocasiones cometemos el mismo error de Josué, el mismo error del pueblo de Israel. Tenemos victoria y nos lanzamos al siguiente negocio, a la siguiente situación, sin consultar a Dios después de la victoria. Consultaremos a Dios cuando haya una derrota, pero cuando haya una victoria, ¿para qué? ¿Para qué? Ahora bien, el enemigo ha entendido que la iglesia, el pueblo de Dios, desde tiempos antiguos, se relaja después de una victoria, baja la guardia. ¿Quién de nosotros piensa que el enemigo va a contraatacar precisamente después de una victoria? Sin embargo, el enemigo lo sabe y lo ha hecho por siglos y lo seguirá haciendo, porque él no sabe hacer cosas nuevas. Cada vez que tú tengas una victoria, vendrá un contraataque. Siempre después de una manifestación grande de Dios, el enemigo intentará atacarte, afectarte. ¿Por qué? Porque has bajado la guardia. Porque en ese momento te has relajado. Has pensado que como Dios está contigo y ya ganaste, ¿quién ahora querrá hacerte frente? Por favor, mira por favor lo que dice Efesios capítulo 6, verso 12 en adelante. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, el día de la prueba, el día de la dificultad. Y una vez que se haya acabado todo, ¿qué? Relájate, tómense un descanso, váyanse a la playa, tómense un coco en una hamaca, no hay problema. Así dice. No, estén firmes, porque es en ese momento que el enemigo intentará contraatacar. Eso fue lo que pasó con Jericó. Dios les había dado la victoria. Fue tal la victoria, al no tener una sola baja, que al pueblo se le olvidó consultar a Dios después de esa gran victoria. Josué regresa después a Dios, pero en reclamo. ¿Por qué?
¿Por qué ahora caímos derrotados? Como diciéndole, tú tienes la culpa, tú no nos ayudaste. Cuando fue Josué el que no consultó a Dios. Después de la victoria sobre Jericó, ni Josué ni se acuerda de Dios, ni consultó la estrategia para tomar Jericó, ahora Jai. Ahora se deja ir solo, como muchas veces a ti y a mí nos ha pasado. Dios, siempre paciente, le indica a Josué cuál era el problema por el que no pudieron ahora tomar Jai, que era más pequeño. Dios te sanó de esa enfermedad incurable, pero ahora tienes una gripa, un dolor de cabeza, al cual parece que Dios no quiere sanar. Y hay una razón. Existe la Biblia dice, la maldición nunca vendrá sin causa. Así que lo que está sucediendo en tu vida tiene una razón de por qué está sucediendo. Así que ellos vienen, Dios les dice, hay anatema en medio de ustedes, por eso no pudieron vencer. Entonces echan suertes. Dijimos, echar suertes no fue echar un volado, no. Echar suertes era, consultaron el Urim y el Tumim, es decir, unas piedras que tenía el sacerdote aquí, y preguntaron por cuál tribu, en cuál tribu estaba aquel que había desobedecido las instrucciones de Dios, y prendía la piedra de la tribu respectiva. Entonces se dieron cuenta, es de Judá. Y preguntaron por familia tal, familia sutana, mengana, perengana, hasta que dieron con la familia y la trajeron. Y luego dieron con la persona que lo había hecho. Y él le dijeron, confiésanos todo lo que hiciste mal. Él dijo, he pecado delante de Dios. Tomé lo que Dios había dicho que no debería de tomar. Fue la semana pasada que vimos esto. La enseñanza se llamó ¿por qué razón las cosas salen mal? Porque no hacemos las cosas como la palabra de Dios dice. Dios les dijo, eso es mío. Él dijo, no, esto es mío. Y dijimos también, y lo tengo que anunciar así, aunque no es el tema, eso también es el diezmo. Dios dice, eso es mío. Y tú dices, no, eso es mío. Yo lo trabajé, yo fui el que me esforcé, eso es mío. Y entonces las cosas salen mal. Dios no le reclamó a Acán, no le dijo, hey, te quedaste con algo mío. Dios dijo, está bien, síganle. Fueron entonces a tratar de conquistar Jai y ya no pudieron, porque se quedaron con algo que no era de ellos. Y por uno pagaron todos. Ahora viene Josué, pregunta a Dios, Dios le dice cuál es la razón. Buscan al culpable, lo encuentran, él declara su pecado, lo cual le hace salvo delante de Dios, es decir, pide perdón, se arrepiente, pero aún después de arrepentido lo apedrean a él con toda la familia y hasta la mascota va. Todos mueren apedreados. Luego, imagínate cómo se vería aquella escena, y dicen, es terrible, no espérense, ahora préndanles fuego a todo. Y le prendieron fuego a todo y fueron reducidos a cenizas todos. Ahora sí, ya hicieron esto, dice Dios, ahora sí vayan por Jai. Y van ahora sí en batalla sobre este pueblito, y ahora sí lo vencen, ahora sí le ganan. ¿Qué es lo que hace Josué? Una vez que logra la victoria sobre Jai, entiende que no solo se acude a Dios después de una derrota, sino que es más importante incluso acudir a Dios después de una victoria que de una derrota. Te ha ido bien, algo salió bien en tu vida, Dios se manifestó maravillosamente, es el momento de acudir a Dios, es el momento de ir con Él y decir, Señor, ¿vamos bien? Señor, ¿le seguimos como vamos? ¿Hay un cambio? Padre, en esta victoria algo hubo en nosotros que no estuvo bien, que nos vaya a afectar para la siguiente batalla. Así que Él decide llevar al pueblo de regreso a la palabra, porque sabe que puede haber contraataque. Las más grandes derrotas de la iglesia han venido después de grandes victorias. La más grande derrota de un creyente generalmente llega después de una gran manifestación de Dios. Elías lo vivió de esa manera también. Tú recordarás, estaban ahí los profetas de Baal y estaba solo Elías como profeta de Yahvé. Y entonces hicieron una prueba, un concurso, a ver que Dios era Dios. Y Elías dijo, si Baal es Dios, entonces hagamos un altar
pongamos un sacrificio, pero nadie le prenda fuego, que caiga fuego, que el Dios al que le estamos hablando encienda el sacrificio solo. Y ellos dijeron, está bien. Y durante mediodía los profetas de Baal estuvieron orando a su Dios y el sacrificio no encendió. Y entonces, después de mediodía, hasta Elías se burlaba y les decía, grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido, tal vez fue al baño. Y entonces, cuando vieron que no había nada, le tocó el turno a Elías, el cual todavía dijo, hagan una zanja alrededor del sacrificio. Y luego le dijo, échenle agua. Imagínate, va a ser encendido con fuego y todavía le echan agua. Y entonces ora a Dios y le dice lo siguiente. Por favor, vayamos a Primera de Reyes 18, 37 en adelante. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahvé, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 38. Entonces cayó fuego de Yahvé y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Verso 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios. Verso 40. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Una gran victoria para Dios, un gran momento para la iglesia. Dios había demostrado que Él era Dios. Sin embargo, el espíritu contraatacó, el espíritu del mal contraataca. Es algo que los entendidos en guerra espiritual le llaman espíritu de contragolpe. Así se le llama. ¿Por qué? Porque después de una derrota de parte de ellos, contraatacan. Porque en ese es el momento en que la iglesia se relaja. Primera de Reyes 19, verso 1 en adelante, por favor. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Tuvo miedo, ya no supo qué hacer. Dios hace esta prueba grandísima para Elías y ahora Elías ha bajado la guardia, ha dejado de orar, ha dejado de buscar a Dios, porque Dios acaba de dar una victoria y entonces viene el contraataque. Satanás se lo sabe y siempre lo va a intentar porque le sale, le funciona. El que hayas tenido una victoria no quiere decir que todo está bien delante de Dios. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros hemos pensado alguna vez que cuando algo salió perfecto, Dios se manifestó grandemente? Pensamos, estamos bien delante de Dios, por algo Dios se manifestó así. ¿Y cuántas veces has experimentado una victoria sabiendo que tu corazón no estaba delante de Dios correcto? Y dijimos, pues yo no me lo esperaba, no pensé que Dios me fuera a responder ahora en este tiempo, porque no tiene nada que ver. La misericordia de Dios, la gracia de Dios no funciona de acuerdo a tu estado de vida delante de Dios. Dios a veces muestra misericordia en el momento, por eso se llama misericordia, en el momento más difícil de tu vida. Así que, por eso, Josué, después de la victoria sobre Jai, regresa al pueblo a la palabra, lo vuelve a la palabra, al pueblo de Dios. Les dice, ya tuvimos una victoria, no nos va a volver a pasar lo de Jericó. Vayamos con Dios y preguntémosle si vamos bien. ¿Sí? Así que Josué recuerda lo que Dios le ha dicho antes. También déjame decirte algo. El hecho de que tengas una victoria en lo físico no quiere decir que es una victoria en lo espiritual. Ellos tuvieron una victoria en lo físico, pero en lo espiritual estaban mal. No era correcto. Y te quedas como que, si tuve victoria quiere decir que todo va bien conmigo. No, hay que ir con Dios y preguntarle.
Josué se acordó de esto y dijo: vámonos a la palabra, vamos a preguntarle al Señor si todo va bien o tenemos que hacer un cambio. Se acordó que Dios le había dicho en Josué 1:8, por favor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si Josué se apartaba de la palabra, entonces no tendría éxito. Si permanecía en ella, todo lo que hiciera prosperaría. Es en esta promesa como que José entiende y dice: cuando nos apartamos un poquito de Dios, todo nos salió mal. Fuimos vencidos. Tuvimos una victoria tremenda sobre Jericó, pero una derrota vergonzosa sobre Jai. Todo por no haber consultado a Dios. Y Josué dice: no quiero que me vuelva a pasar eso. Si después de la primera victoria hubiéramos ido delante de Dios y hubiéramos dicho: Señor, ¿cuál es hoy la estrategia? Padre, ahora dinos qué debemos de hacer. Dios le hubiera dicho: no se muevan todavía, hay anatema entre ustedes. Y esas 36 vidas se hubieran salvado, pero no fueron delante de Dios. Así que después de esa victoria sobre Jai, se lleva al pueblo 50 kilómetros hacia una región en medio de dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal, lo cual representa la vida terrenal y también la vida celestial. Ahí los lleva, hermano, para oír la ley de Dios, es decir, la palabra de Dios. Josué les dice: señores, no trataremos de buscar más victorias, ni conquistar más tierra, ni obtener más promesas, sin antes haber regresado a la palabra de Dios. Así que, ¿qué se hace para alcanzar una promesa? Se regresa a la palabra después de cada victoria. ¿Qué se hace para alcanzar una promesa? Se regresa a la palabra, ¿sí?, después de cada victoria. Dios te está diciendo hoy: haz un alto en tu vida. No importa cuántas victorias ni cuántas derrotas hayas tenido, Dios te está invitando hoy para que vuelvas a la palabra de Dios, para que regreses al consejo de Dios. Eso es lo que está haciendo Josué ahora. Está regresando al pueblo de Dios a la palabra. Lo primero que hace es llevar al pueblo en pos de Dios, no por la euforia de la victoria, no para la repartición del botín, sino para recibir el consejo divino. No vamos a avanzar más hasta que Dios nos diga que vamos bien. Vayamos y preguntémosle. Josué capítulo 8, verso 30 y 31. Entonces Josué edificó un altar a Yahvé Dios de Israel en el monte Ebal. Verso 31. Como Moisés, siervo de Yahvé, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Yahvé y sacrificaron ofrendas de paz. No se reunieron para ver de a cuánto les tocaba a cada uno el botín que habían conseguido. Tampoco se reunieron para celebrar y andar dando vueltas alrededor del altar con los trofeos que habían obtenido. La idea era reunirse porque necesitaban a Dios, necesitaban su palabra. Alguien debería decir: gloria a Dios, eso es lo que ocupamos. Ahora sé qué es lo que debo de hacer. Yo no sé qué haces tú cuando estás en victoria. No sé qué haces cuando has obtenido éxito en algo. Pero esto es lo que se debe de hacer siempre que te va bien. Tienes que reunirte a leer palabra de Dios, a volver al consejo divino. ¿Conoces realmente las Escrituras? ¿Has leído la Biblia verdaderamente? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Lo sabes? No se necesita ninguna experiencia mística. No se requiere alguna experiencia sobrenatural para poder entender la palabra de Dios. A veces como cristianos necesitamos ciertas experiencias para pensar que entonces Dios sí nos ha hablado. Si me caigo quiere decir que Dios sí me habló. Si me caigo quiere decir que yo sí estoy bien delante de Dios.
lo cual no es cierto. Tampoco estoy diciendo que esté mal. Si algo así sucede, daremos libertad. A ti no te sucede, no hay ningún problema. Lo malo es cuando una persona mentirosa cae y se levanta mentirosa todavía. Ese es el problema. Así que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es el corazón mismo de Dios. La Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Así que la palabra es lo que estaba en el corazón de Dios, es lo que abundaba y eso salió. Así que si quieres conocer el corazón de Dios, ve a la palabra. Sí, Dios ha puesto su corazón en ella. Ellos se reunieron para saber qué quería Dios. De la misma manera, hermano, nos reunimos no para repartirnos el botín. Nos reunimos no para presumir nuestros trofeos, sino para oír el consejo de Dios y que esta semana también nos vuelva a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que necesitamos. Cada vez que nos va bien, córrele, vámonos a la iglesia. Hoy hay reunión, a media semana hubo reunión, entonces córrele. Hoy no hay reunión, sí hay oración, sí hay enseñanza, es jueves, hay escuela de líderes. Vayamos y escuchemos el consejo de Dios. Es viernes, hay célula. Es sábado, está el ensayo del grupo de alabanza. Vayamos y adorémosle. Siempre hay un momento para recibir palabra de Dios. El verso 30 de Josué 8 dice que Josué edificó un altar a Yahvé Dios de Israel en el monte Ebal. ¿Por qué Dios ordena un altar? Porque desea una puerta contigo. Él desea un vínculo, algo que te una a Él, algo que te acerque a Dios. Generalmente después de una victoria nos encanta presumir el premio, nos gusta mostrar el trofeo, pero Dios dice que cada vez que tengas una victoria, te reúnas y que le hagas saltar. Que le hagas saltar. Necesitas volver al consejo divino. ¿Tú crees que cuando un equipo de fútbol va ganando en el primer tiempo 3-0, 4-0, un equipo, entran al vestidor y el entrenador les dice: no, pues relájense, acuéstense, no hay indicaciones, no hay nada, síganle igual? ¿Verdad que no dice eso? Dice: momento, nadie se me relaje, vamos ganando, pero si nos relajamos nos pueden empatar. Tenemos que tener cuidado, y pone una nueva estrategia. Ahora los vamos a esperar. Seguramente algunos de sus defensas subirán. Entonces aprovechamos los costados y entonces hacemos de esta manera, pero los esperamos de media cancha para atrás. Se van a desesperar cuando ellos vean que no pueden jugar el balón de nuestro lado, y van a venirse hasta los defensas, y aprovecharemos los espacios para anotarles más goles. Cambia la estrategia, hay nueva indicación. Tu victoria solamente acaba de terminar el primer tiempo y ya te relajaste. El portero llegó y puso una hamaca de un poste al otro. ¿Tú crees que esa va a ser una victoria? Necesitas estar pendiente del juego todavía. Así que antes de que saques el trofeo, antes de que saques la medalla, saca la Biblia y di: Dios, habla a tu siervo. Padre, necesito que me des consejo hoy. Hoy más que nunca, Señor, necesito tu palabra. Háblame, Señor. ¿Alguno estás entendiendo, hermano, lo que significa hacer altar? Es ir obteniendo victoria tras victoria. La Biblia dice que Dios quiere llevarte de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Pero para eso necesitas regresar y decirle: Señor, ¿cuál es tu consejo? Verso 31, por favor. Como Moisés, siervo de Yahvé, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras. La iglesia representa esas piedras. La Biblia le llama piedras vivas, piedras enteras, es decir, un altar en donde no tenga que ver nada la obra del hombre, la mano del hombre, que nadie le haya dado forma, sino que todo lo haya hecho completamente Dios. Dios busca no un altar como este, en donde tú y yo venimos y oramos delante de Dios. Dios busca un altar adentro de ti, que tenga fuego,
pasión por la palabra, pasión por el Señor. Ese es el altar que Dios está buscando. Este fue hecho de manos humanas, pero este lo hizo Dios. Amén. El hombre no ha intervenido en nada para lo que hay allá adentro. Así que necesita piedras no trabajadas a martillo, no porque los obligaron a venir. Hermano, le invito para que venga el miércoles. Ay, otra vez el pastor con su invitación. Véngase el jueves. Claro, pues ese es su trabajo, como él no tiene nada que hacer. Lo que te estoy diciendo es lo que yo pensaba de mi pastor cuando él nos invitaba. De verdad, sí, pues él no trabaja. Su trabajo es la iglesia. Para él es fácil venir, pero yo que trabajo en otro lado, para mí no es fácil. Y por la sonrisa que tienen, siento que no nomás lo he pensado yo. Sí, pero no es por mí. Yo no te estoy pidiendo que me vengas a ver a mí, que vengas y escuches el consejo de Dios. Vienes a escuchar el consejo de Dios cuando las cosas salen mal, y solo vienes una o dos veces, y si las cosas no se arreglan, menos vienes. No, el Señor a mí no me cumple las promesas. Ven y escucha por qué te están saliendo mal las cosas. Así es como se forma un altar. Un altar, hermano, no es venir a decirle a Dios lo mal que te ha ido. No es para que le vengas a decir lo terrible que está con tu condición. Eso no es un altar. Un altar de Dios es cuando vienes y le expresas lo grande que es el Dios al que tú le oras. Ese es un altar. Le presentas: Señor, aquí está mi alegría de todo lo que hiciste esta semana con tu siervo. Padre, aquí está. Padre, sé que es por ti. Eso es lo que Dios requiere. Pero nosotros traemos altar cuando traemos todas las cosas echadas a perder. Mira, y así tú eres Dios, mira. No puede ser. Eso no me gusta. Yo no te sigo por eso. Ese es el altar que le ofrecemos. Pero el altar que Dios quiere es el altar. Déjame regresar al Antiguo Testamento. El cordero que deberían de traer delante de Dios tenía que ser el primogénito, el mejor de todos. No traían allí el peor corderito que se encontraban, el más feo, no, traían el mejor. Y lo presentaban delante de Dios y hacían ofrenda a Dios y le decían: Señor, tú eres Dios, te mereces lo mejor. ¿Qué es lo que le ofreces a Dios en oración? ¿Qué es lo que le ofreces a Dios en el altar? ¿Qué es lo que le ofreces a Dios cuando vienes a la iglesia? Lo peor de lo que te sucedió: me corrieron y ahora no sé qué hacer, me salió mal esto. Y Dios dice: no me ofrezcas eso. Ten honra por mí, cuídame, soy Dios. Ámame, dame lo mejor de ti. ¿Qué es lo mejor de mí? Cuando todo marchó bien, cuando vengo con alegría, cuando vengo con mi familia y digo: Señor, esta semana no tuvimos ningún problema, ninguna discusión, nos hemos amado, nos hemos entendido, y hoy venimos a ti a darte la gloria y a ponernos delante de ti como familia, de que tú eres nuestro Dios. Eso es lo que Dios recibe. Amén. ¿Qué es lo que le pones en el altar? ¿Tienes altar primeramente? ¿Hay algo adentro de ti ardiendo? Y luego dice el mismo verso: ofrecieron sobre él holocaustos a Yahvé y sacrificaron ofrendas de paz. Pero generalmente venimos y ofrendamos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué? ¿Por qué eres así, Dios? ¿Por qué a mí no me escuchas? No son ofrendas de paz. Ofrenda de paz es: Señor, aquí está. Padre, salió mal esto, salió mal aquello, pero no importa. Aquí estoy para adorarte, para que escuchar tu consejo. Dime qué estoy haciendo mal. No traigas al altar dolor, sufrimiento, pesar, queja. Primero trae entrega, adoración a Dios. Te repito, el altar no es para declarar lo arruinado que estás, sino para declarar lo glorioso que es tu Dios. Por eso es importante que pongamos altar. Cuando tengas éxito en tu vida, antes de que presumas ese éxito, levanta un altar y di: adoraré a Dios, consultaré a mi Señor, Él me dirá lo que tengo que hacer ahora en el nombre de Jesús.
Así que lo primero que hay que hacer después de una victoria es levantar altar delante del Señor, traer ofrendas de paz, traer aquello que me regaló, aquello que me dio. Amén. No te lo está pidiendo. De la misma manera que no les estaba diciendo, tráiganme lo que sacaron en Jai. No. Si tú lees el capítulo 8 te darás cuenta que ahora sí pudieron quedarse con todo lo que había en Jai, porque Dios así les dijo: solo lo de Jericó es mío, lo demás sí es de ustedes. Y cada quien ya se quedó con lo suyo. Pero vinieron y le dijeron: Señor, ¿ahora qué quieres? ¿Sí? Ya habían vencido a Jericó, ya habían vencido a Jai. No querían repetir la historia de las naciones que estaban echando de la tierra prometida. Necesitaban entender por qué Dios los estaba echando de ese lugar. Dios no se puso caprichudo y dijo: no, ya no me caen bien, ahora sáquenlos. No, esas naciones que estaban echando de la tierra prometida no administraron la tierra conforme al propósito de Dios. Ellos necesitaban entender por qué Dios les estaba quitando la tierra y por qué ahora se las iba a dar a ellos, para no cometer el mismo error de esas naciones. Tienes que entender lo siguiente: cada vez que Dios quiere bendecirte, primero te revela la palabra, te da hambre de la palabra. Y cuando ya no tienes hambre de otra cosa más que de la palabra, te muestra su voluntad y después te da la tierra. Así que ellos tienen que saber lo que otras naciones no supieron, lo que llevó a las otras naciones a perder la tierra prometida. ¿Cuántos quieren permanecer en la bendición de Dios? Entonces ten pasión por la palabra, que no te puedas dormir de la emoción de que estás leyendo las escrituras. No sé si a ti te pase eso, pero a mí me regañan cada vez que pueden, porque son las 3 de la mañana y no me he dormido, y estoy leyendo e imaginándome todo lo que está sucediendo. Y también le meto de mi cosecha. Por eso te cuento a veces cosas graciosas, porque se me ocurren ahí cómo están haciendo las cosas. Y a veces estoy ahí, yo en medio de todo ello estoy viendo a Acán, cuando de repente llega alguien corriendo con el lingote de oro, y de repente me imagino cómo quitan el manto babilónico y muestran las joyas y muestran el oro y la plata. Y estoy ahí viendo, casi me arrimo para ver si, oye, está bueno, con razón sí, con razón se lo quiso yo, qué bueno que yo no lo vi, si no a lo mejor me pasa lo mismo. ¿Sí? O sea, tú te empiezas a imaginar, te emocionas. Y luego me reclaman después, pero está uno emocionado ahí. Así que eso es lo que debe de haber en ti: pasión por la palabra. Josué trata de evitar que surja otro Acán, así que puso a todo al pueblo a leer la palabra. ¿Por qué? Porque cuando pecó uno, cayeron todos. Josué no quiere arriesgarse a que vuelva a pasar. Por eso dijo: no, mejor que todos conozcan toda la palabra de Dios, que conozcan toda la ley, y después seguimos adelante. Antes de que aprendas a dominar un oficio, antes de que aprendas a dominar tu negocio, primero domina la palabra. Entonces todo te saldrá bien. Entonces todo te saldrá bien. Muchos, hermano, no pueden dominar su vida porque no dominan la palabra. Que sepas qué dice, pero también por qué lo dice. Tienes que entender: nuestro alimento, nuestra guía, nuestra luz es la palabra de Dios. ¿Cómo te convenzo de que leas la Biblia constantemente? Dios nos recomienda decenas de veces que leamos, que meditemos, que confesemos, que aprendamos las escrituras. Mira Juan 1:4, por favor, rápidamente. Está hablando del verbo, es decir, está hablando de la palabra. En la palabra estaba la vida. ¿En dónde está la vida? En la palabra, o en el verbo si lo tienes en Reina Valera. Y la vida que estaba en la palabra era la luz de los hombres. Era la luz de los hombres. Así que Josué lo regresa a la palabra. ¿Qué hizo Josué? Les leyó toda la ley. ¿Qué es toda la ley? Desde Génesis hasta Deuteronomio. Toda. No faltó palabra que Moisés hubiera dado que Josué no lo hubiera hecho leer otra vez. Toda la palabra se las leyó. Imagínate, no fue un servicio de 2 horas. Y luego se quejan algunos, voy a aprovechar. ¿Sí? No fue un servicio de 2 horas. Se llevaron casi toda la noche.
Mínimo fueron 12 horas leyendo un libro, leyendo el otro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, aunque obviamente en ese tiempo no estaba divididos en capítulos ni en versículos. ¿Sí? Y lo leyeron toda. ¿Por qué razón? Josué dice, ya tuvimos una victoria, después una derrota y luego otra victoria. Esa es la vida natural. La vida natural te da una victoria y luego una derrota o dos derrotas más, después otra victoria, 4 o 5 derrotas más, 2 victorias al hilo y luego 3 derrotas más. Esa es la vida natural. ¿Sí? La vida natural a veces está arriba y a veces está abajo. Pero necesitas el consejo de Dios para que tu vida vaya de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, para que Dios te vaya manifestando su voluntad en el nombre de Jesús. Sin la palabra nada te irá bien. Recuérdalo. A Josué se le olvidó que le dijeron, solo en la palabra todo te saldrá bien. ¿A qué le has dedicado más esfuerzo en tu vida? ¿Qué es lo que más trabajo le has dedicado? ¿Qué es aquello que más te ha desvelado? Si es la palabra, entonces serás bendito en todo lo que hagas. Amén. Hechos 28 dice así: porque en Él, en la palabra vivimos, en la palabra nos movemos y en la palabra somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Todo nos mueve la palabra, nos guía la palabra. Nada hagamos fuera de ellos. No vivimos, hermano, para suplir las necesidades. Pastor, es que yo tengo que trabajar para ganarme la vida. No es cierto. Si eres cristiano, a ti te regalaron la vida. A tú no te la tienes que ganar. Buscas primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Bendito sea Dios. ¿Crees que vives porque te late el corazón? ¿Crees que vives porque tu cerebro está funcionando? Vives por la vida de Dios en ti. Hay un hermano que va a venirnos a predicar ahora en el aniversario, mi hermano Manuel Anaya. Algunos de ustedes lo conocen, muy pocos, pero sí lo conocen. Es un hombre más o menos de 1,90, 1,95 aproximadamente. Y él, su esposa, dio a luz a su último hijo. Creo que ya lo he platicado alguna vez. Y entonces tuvo una hemorragia, la cual los médicos en Europa no pudieron controlar, y la mandaron a Morelia. Y entonces, mientras iba en la ambulancia a Morelia, los doctores incluso dieron muy pocas esperanzas, ya no de que se recuperara, ya de que llegara. Sin embargo, alcanza a llegar a Morelia y sale un médico y le dice: Señor, no le doy esperanzas, la verdad no trae gota de sangre, su mujer no tiene sangre en las venas. Y entonces el hermano me llamó y me dijo: pastor, llorando, me acaba de decir el doctor que mi esposa se va a morir. ¿Qué va a hacer de mí? Me dijo. ¿Y qué va a hacer de mis hijos? Y yo le dije: hermano, no importa qué te haya dicho el médico, tu esposa no vive por la sangre que tiene. Tu esposa vive por la vida que Dios le ha dado, por la palabra de Dios que Él le ha dado y que ella ha recibido en su corazón. Declaramos vida, como dice la palabra. No importa qué diga el médico en la tierra, nos vamos a unir con lo que dice el médico en los cielos. Amén. Que Él llevó toda enfermedad, quitó todo dolor. Y empezamos a recitar la palabra de Dios. Y le empecé a recordar. Y le dijo: hermano, tiene que decidir hoy. O creerá lo que dice el médico aquí en la tierra, o creerá lo que dice el médico de médicos. Y él dijo: amén, hermano, me uno a usted y creo lo que la palabra de Dios dice. Llegó su pastor y entonces le dijo: ¿quién lo está atendiendo? Dijeron: el doctor fulano de tal. Y entonces el pastor le dijo al hermano Naya, que por cierto su pastor también vendrá a predicarnos, le dijo: el doctor es mi amigo, fue conmigo a la escuela, pásame, ¿tienes saldo en tu celular? Y dijo: sí. Dije: déjame llamarte. Yo no sé por qué los pastores siempre preguntamos eso, ¿verdad? ¿Tú sí tienes saldo? Y entonces llamó. Y entonces le dijo: oye, soy amigo del esposo y de la paciente que tienes ahí. ¿Cómo está ella? Y él le dijo: mira, se va a morir. No traía nada, ni una gota de sangre. Le estamos dando una transfusión, pero no creo que sobreviva.
Dice, yo tenía al hermano enfrente y yo nada más dije, bueno, ok, esperamos entonces noticias. Nada más fue lo que dijo. Y el hermano Anaya ya no preguntó más, ya no dijo qué te dijeron. Dice, nomás de verle la cara supe que le había dicho el doctor. Y dice, y se sentaron, llegaron otros hermanos y le preguntaron, ya todos sabiendo esta noticia, lo que decían los médicos en Uruapan, lo que decían los médicos en Morelia. Y llegaron y le dijeron, hermano Manuel, lo abrazaron, ¿cómo estás? Y el hermano volteó y le dijo, bien, estoy bien. Y él le dijo, ¿y la hermana Bella cómo está? La hermana Bella se llama Bella, digo, es Bella, pero también así se llama. Y le dijo, ¿cómo está la hermana Bella? Y le dijo, perfectamente bien. No tardan en darla de alta en el nombre de Jesús, porque la vida que ella tiene viene de Dios, no viene de ningún órgano dentro de ella. Y entonces las personas se asombraban y empezaban a murmurar, yo creo que está hablando por fe, porque todos dicen que se va a morir. Pasó esa noche, 2 noches, 3 noches, y la hermana abrió los ojos y hasta hoy día está viva. Bendito sea Dios, amén. Porque la vida está en la palabra. ¿Qué estás haciendo dándole más importancia a otras cosas cuando la vida que necesitas está en la palabra? Josué 8:32 dice también algo que sucedió. Mira, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. ¿Qué caso tiene volver a escribir unas escrituras que ya se tienen? ¿Para qué volverlas a escribir? Tienes que entender, hermano, que lo importante de cuando vuelves a la palabra y la lees, no es solo la palabra que estás escuchando de parte del pastor o de parte de la palabra de Dios, de la Biblia, sino lo que el Espíritu está haciendo dentro de ti cuando tú escuchas la palabra. Eso es más importante. Mira, Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La palabra que escuchas llega a tu mente, pero aunque está en tu mente, Dios la está escribiendo ¿dónde? En tu corazón. Ahora, mi hermano, tú eres las tablas, la piedra en la cual Dios escribe. Tú eres el papel en el cual el Señor está poniendo su palabra en el nombre de Jesús. Cuando tú vienes, no es solamente el pastor ya se está pasando de la hora, sino de Dios está escribiendo en tu interior. Sí, y le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Así que cuando vuelves a la palabra, no es tanto cuánto se te queda, sino cuánto te escribe el Señor en tu corazón, cuánto está escribiendo el Espíritu Santo en ti. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que, hermano, el Espíritu Santo está escribiendo su consejo en tu corazón en este instante. Amén. En este momento, Hebreos 8:10, repitiendo otra vez Jeremías, pero ahora en el Nuevo Testamento. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón, ¿qué? Las escribiré. Es el mismo, pero ahora citado en el Nuevo Testamento. Si has estado teniendo victorias, pero también derrotas, ¿qué esperas para volver a la palabra? ¿O cuántos quieren una vida de altibajos, que a veces les vaya muy bien y que a veces les vaya muy mal, y que a veces ni uno ni otro? ¿Cuántos quieren eso? Entonces necesitas la palabra. Dios le había dicho a Josué: no te apartes de este libro y todo te saldrá bien. Josué llegó a la conclusión: no todo me está saliendo bien, tengo victorias y derrotas, así que volveré a la palabra. Volveré a la palabra. Mira, Josué 8:33, por favor. Y todo Israel, ¿quién? ¿Cuántos? Todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Yahvé, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Yahvé, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel.
Primero que nada, estaban de pie a uno y otro lado del arca. Esto habla de equilibrio, ¿sí? Habla de equilibrio. Por falta de equilibrio muchos caen. Solamente quieren saber promesas, pero no quieren saber acerca de las demandas para que esas promesas se cumplan. Tienes que tener equilibrio. Hay reglas, hay leyes, las cuales si las cumples te llevan a las promesas. Una congregación donde solo se habla pura promesa se frustra cuando las promesas no llegan, porque como no tienen fundamento, entonces dice: ¿por qué a mí no me funciona? Pero una iglesia donde solo tienen demandas y mandamientos y leyes, entonces se la pasa en sufrimiento y en quebranto, porque no esperan las promesas. Así que tiene que haber equilibrio. Dice también: la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal. Esto nos habla de equilibrio entre la vida terrenal y la vida celestial. Tienes que tener equilibrio. ¿Alguna vez has escuchado a un joven decir: pues si ya va a venir el Señor, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué vamos a la escuela? ¿Sí? Equilibrio. Tienes que crecer espiritualmente, pero también humanamente, terrenalmente. Tenemos que tener los ojos en el cielo, pero los pies en la tierra. No somos místicos que nos creemos solamente celestiales y que casi sentimos que flotamos. No, somos cristianos que tienen su corazón puesto en Dios, pero que no nos desentendemos de nuestras responsabilidades terrenales. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así tiene que ser. Tienes que tener una visión celestial, pero caminar con los pies en la tierra. Hablaba alguna vez acerca de la fe y acerca de la bendición que hay cuando nosotros compartimos lo que Dios nos ha dado. Y una hermana empezó a compartir con muchos y dijo: pastor, ¿por qué si yo he compartido y he dado, Dios no me bendice? Le digo: hermana, porque pues usted no trabaja. También hay que trabajar. Es una combinación, ¿sí? Eso es lo que representan los dos montes. Dice: una mitad hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Yahvé, lo había mandado antes. ¿Para qué? Para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. La bendición es el resultado del equilibrio entre la vida celestial y la vida terrenal. Hay cristianos que quieren ir a orar a su trabajo. No, ahí vas a trabajar. Oras en tu casa. Les he hablado de mi amigo Gerardo, que es vocal ahí en el IFE, y ha tenido bastantes cristianos de empleados. Y me dijo una vez: oye, tengo 2 cristianos aquí que están trabajando conmigo, pero ¿qué crees? No me quieren cumplir el horario, que porque a tal hora tienen una reunión de célula y que se tienen que ir para allá y que no pueden, que primero es Dios. Dice: hoy no les dije nada porque quise preguntarte. ¿Qué les digo? Dice: porque no quiero que ellos crean que yo estoy contra los cristianos, porque pues, él sabe que yo soy cristiano. Y me dice: yo sé que no es así, pero quiero que me digas ¿cómo le hago? Le dije: agarra su Biblia, la sacas de la oficina y le dices: cuando estés allá afuera te llevas tu Biblia. Aquí adentro vienes a trabajar. Aquí no se viene a leer la Biblia, aquí no se viene a orar, aquí se viene a trabajar. Le digo: o dile lo que le dijo yo Rosas también a un amigo que tenía empleados cristianos: bótalos con todo y Biblia, no hay problema. Pero es la realidad. Otros hermanos de una congregación contrataron para que alguien les apoyara con el aseo en la casa, y contrataron a un hermano en Cristo, una hermana, perdón. Y entonces la hermana llegaba y ellos querían darle indicaciones. Decían: hermana, mire, le queremos decir antes de irnos que... No, permítanme, no he orado. Voy a orar y luego me dicen qué tengo que hacer. Y iba y entraba a orar. Y vinieron y me preguntaron: ¿qué hacemos? Le dije: córrela, aunque sea hermana, que entienda que ahí va a trabajar. Tienes que tener un equilibrio entre las cosas de Dios, pero también entre las cosas del mundo, entre las cosas terrenales. Me refiero a nuestras responsabilidades. Amén. No nos volvamos espirituales completamente y queramos que todo desde el mundo espiritual, y no trabajar y no estudiar y no hacer las cosas. Tenemos que cambiar, tenemos que tener equilibrio. Amén. La Biblia te enseña te tiene grandes indicaciones, manifestaciones sobrenaturales.
pero también te enseña a ser un buen esposo, a ser un buen empleado, a ser un buen padre. Te enseña cosas gloriosas, sobrenaturales, pero también te enseña a hacer buenas cosas terrenales. ¿Cuántos dicen es cierto? Sin ese equilibrio estamos perdidos. Por eso tenemos que volver a la palabra como nuestra forma natural de vida. Hermanos, esta iglesia se llama Rema, que quiere decir la palabra de Dios hecha carne en tu corazón. Que nos conozcamos por ser una iglesia que pone en práctica el nombre de la iglesia. Bendito sea Dios. Que seamos conocidos porque conocemos la Biblia, porque la estudiamos, porque la practicamos y también porque la predicamos. Que de verdad sea así. ¿Cuántos dicen amén? 8:34 de Josué, por favor, ya casi terminamos. Después de esto leyó todas las palabras de la ley. ¿Cuántas? Todas. Las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está en el libro de la ley. Seguramente les leyó Deuteronomio 28. Los primeros 14 versículos son de bendiciones y el resto de maldiciones. Dios no solo te bendice cuando te habla de las bendiciones, sino también te bendice cuando te advierte de las maldiciones por no hacer lo que dice su palabra. De esta manera Dios está asegurando que no te pierdas lo que Él tiene para ti. Dios les mostró las recompensas, pero también les mostró las demandas. Así, de esta manera te das cuenta que las promesas no son automáticas, ¿sí? Vienen por obedecer la palabra de Dios. Qué bueno que ya memorizaste la promesa. Ahora también memorízate lo que se requiere para que esa promesa se cumpla. Josué 8:35, mira. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Ay, ¿para qué van los niños a su propia clase? No es solamente lo que van a escuchar, ni ponen atención, están jugando. Un versículo que escuchen es el Espíritu Santo lo está escribiendo en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto, Dios lo acaba de decir, les escribe en el corazón. Los jóvenes tienen su propia reunión para que Dios les escriba en el corazón. Pregúntale a mi esposa, ¿cuántas enseñanzas de los jóvenes se acuerdan? De ni una. Fuimos a muchos congresos, ya está haciendo cara, no, de algunas sí, probablemente de una, no te creas. Sí, fuimos a muchos congresos, porque cuando uno es joven se convierte en campeón de congresos, ¿sí? Y entonces, ¿cuántas enseñanzas nos aprendimos? No recordamos, pero aquí fueron escritas. Llegó el momento en que Dios nos habló, nos llamó, y como la palabra estaba escrita, entonces respondimos a ese llamado. Los jóvenes tienen que entender eso. Tengo jóvenes sirviendo en la alabanza y a veces como que no me quieren ir a la reunión de jóvenes. No, la reunión de jóvenes es más importante, no por el ministerio, por encima del ministerio de alabanza, sino porque la palabra tiene que ser escrita en su corazón para que después puedan servir a Dios con todo el corazón, con toda la palabra que hay ahí. Pero si no tienen palabra, acá habrá problemas. Tenemos que hacerlo de esa manera. Pero si nada más se andan divirtiendo, la palabra que escuchen, poca o mucha, Dios grabará, escribirá su palabra en el corazón de ellos. Algún papá de jóvenes debería decir amén, amén. Así que déjalos que asistan a su reunión, déjalos que Dios escriba palabra en ellos. Así que Hechos 20:27, Pablo dice lo siguiente: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, las promesas, pero también lo que se requiere para las promesas, la vida celestial, pero también una buena vida terrenal, ¿sí? Y antes de haberles dicho esto, les dijo esto. Por favor, Hechos 20:26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. A mí no me vayan a decir que por mi culpa ustedes perdieron algo o no pudieron tener la bendición de Dios. Les he dado todo el consejo de Dios, lo bueno, lo maravilloso de las promesas, pero también lo difícil, la disciplina de las demandas, de lo que se requiere para que las promesas se cumplan. Así que antes de que trates de ganar al mundo, tienes que rendirte a Dios e ir a su palabra. Déjame concluir, hermano. La vida es una guerra.
no por ciudades, primeramente por tu alma y por el alma de tus hijos. ¿A quién le perteneces? ¿Qué te motiva a seguir adelante? Qué bueno que sea tu familia, pero no debería de ser tu familia como vimos el miércoles. Primero es Dios. Jacob soltó los bienes, soltó la familia, pero lo que nunca soltó fue a Dios. Dios le dijo, suéltame, y él dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Amén. Que así seas con la palabra, que la tomes, y aunque el cansancio te quiera dormir, te quiera acostar, decir lo mismo, no te suelto, porque a fin de cuentas la palabra es Cristo, hasta que me bendigas, hasta que me muestres lo que quieres que haga. Hermano, independientemente de la razón de tus esfuerzos, debes ser motivado por la palabra de Dios, estar anclado a la palabra de Dios. Dios le dijo, no te separes de este libro y todo te saldrá bien. De la misma manera que a ti, y que a veces a ti, y que a veces a mí, a Josué se le olvidó esta parte de la palabra. Se lanzó sobre Jericó y después sobre Jai sin haber consultado a Dios, sin haber consultado la palabra. De la misma manera que tú y yo a veces nos lanzamos al negocio, nos lanzamos a ver ese cliente sin haberle dicho, Señor, ¿cómo lo trato? Dame la estrategia para venderle a él en el nombre de Jesús. Es muy importante si logro venderle a él en el nombre de Jesús. Dime cómo lo hago en el nombre de Jesús. Basa tu vida en la palabra de Dios. Josué olvidó esto y entonces tuvo una derrota. Corrigió y obtuvo una victoria, pero después de obtener esa victoria pensó, ¿qué necesidad tengo de tener derrotas? ¿Qué necesidad tenemos de que nos vaya mal? Y dijo, llevaré al pueblo a consultar la palabra. De ahora en adelante, después de cada victoria, querrás tener otra victoria, ¿cierto? Entonces tienes que consultar la palabra. Tienes que venir y hacer altar delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí donde estás, hermanos de la alabanza, dile, Señor, gracias, gracias, porque me das la estrategia a seguir. Me dices, Señor, cuál es la falla que he estado teniendo y por qué he estado experimentando derrotas. Padre, me he acostumbrado a solo buscarte cuando una derrota llegó. Ahora veo que es más importante buscarte después de una victoria. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, recuérdame esto. En las victorias es cuando más debo buscar a Dios. En el nombre de Jesús.